Empresas que sobresalen, por Jim Collins. Bueno, Jim Collins lo que afirma es que lo bueno es enemigo de lo extraordinario. No tenemos colegios extraordinarios, principalmente porque tenemos buenos colegios. Y muy poca gente consigue tener una vida magnífica o extraordinaria, en gran parte porque es muy fácil conformarse con una vida medianamente buena. La inmensa mayoría de las empresas nunca llegan a ser realmente extraordinarias, precisamente porque la inmensa mayoría consigue llegar a ser bastante buenas y se conforman, según Jim Collins. Y quizás este es su mayor problema, ¿no? Que llegan a ser tan buenas que, que realmente no quieren ir más allá. Bueno, tras un super estudio, Jim Collins y su equipo identificaron un grupo de empresas que son las que exponen el libro, Abbott Laboratories, Gillette, Kimberly-Clark, Philip Morris, el banco Wells Fargo, entre otras. Y han estado testando y revisando cómo ha sido posible que estas empresas hayan tenido tan buenos resultados, resultados de hecho extraordinarios, al conseguir unas rentabilidades acumuladas que creo que habla de que son 7 veces superiores a nivel de acciones a las del mercado en general, ¿no? En los últimos, creo que lo estudian durante 15 años. Y compararon estas compañías con otro grupo de organizaciones seleccionadas como Bank of America, Scott Paper, RJ Reynolds y otras, ¿no? Creo que también estaba Steel Dynamics. Pero las comparan y dicen, oye, ¿por qué no consiguieron dar el mismo salto estas empresas? Y en el proceso de esta comparación descubrieron 7 factores que consideran esenciales para explicar esa gran diferencia entre los dos grupos de empresas. Ellos hablan Jim Collins habla del nivel de liderazgo nivel 5, le llama así, liderazgo nivel 5, el nivel de liderazgo, de primero quién y luego qué, de dar prioridad a quién y luego ya el qué, de hacer frente a las adversidades y no perder nunca la fe, no perder la esperanza, del concepto principal y la intersección de sus círculos. Hablan también de la cultura de disciplina, una cultura de disciplina que tienen estas empresas, de los aceleradores de la tecnología y, por último, del disco y la espiral de declive. La cuestión fundamental sobre la que se presenta y trata este libro es la siguiente, ¿no? ¿Puede una empresa convertirse en una organización extraordinaria? Y si es posible, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues el estudio durante estos años que ha realizado el autor junto con su equipo, como decía, cubre el historial de 28 empresas y después de valorar un gran número de datos y miles de páginas a través de entrevistas, descubrieron esas claves de la excelencia o, como dicen ellos, las respuestas de por qué algunas empresas sobresalen, se vuelven extraordinarias y otras no. Y sus conclusiones creo que arrojan mucha luz sobre casi todas las áreas de la estrategia y de la práctica de la gestión empresarial. Por eso me parece tan relevante. Vamos con el concepto de liderazgo de nivel 5. Bueno, en 1971, un hombre aparentemente normal llamado Darwin E. Smith se convirtió en el director general de la multinacional de la empresa Kimberly-Clark, una antigua compañía de la industria del papel cuyas acciones en aquel momento habían caído creo que un 36% durante 20 años. Y durante su mandato, que iba a prolongarse mucho en el tiempo, Smith provocó una transformación asombrosa, realmente digna y realmente increíble, convirtiendo a Kimberly-Clark en la empresa líder en el mercado del papel en todo el mundo. La compañía generó una rentabilidad del capital acumulado de 4 veces el mercado general, superando a sus rivales directos como Scott Paper, Procter & Gamble, P&G y a compañías tan veneradas como serían Coca-Cola, General Electric o 3M.
Poco después de convertirse en director general, Smith y su equipo concluyeron que el negocio principalmente tradicional, era el papel pintado, ¿no? Y que estaba condenado a la mediocridad. ¿Por qué? Porque sus finanzas iban muy mal y su competitividad era muy débil. Kimberly-Clark, por tanto, tendría que conseguir la excelencia o simplemente abocarse a la desaparición. Y Smith, cual un general, digamos, que quema sus barcos después de desembarcar, dejando una sola opción, anunció la decisión de vender los molinos de papel y lanzarse al negocio del papel de consumo, invirtiendo en empresas como Haggis o Kleenex. Y los medios dijeron que la jugada había sido muy estúpida. En aquel momento le criticaron mucho. De hecho, los analistas de Wall Street rebajaron las acciones, las expectativas de esas acciones. No obstante, Smith nunca dio muestras de flaqueza, ni mucho menos, y 25 años después, Kimberly-Clark era propietaria de su principal competidor antes, Scott Paper, y superaba a Procter & Gamble en 6 de 8 categorías de productos. Por tanto, Darwin Smith destaca como un ejemplo clásico del líder de nivel 5, es decir, un individuo que combina una humildad personal extrema con una voluntad profesional extrema o intensa. Los líderes de este tipo eran norma en las empresas extraordinarias estudiadas por Collins. O sea, todos ellos se caracterizaban por ser individuos muy humildes que mostraron una gran determinación por hacer lo que fuera necesario con tal de convertir a su organización, a su compañía, a su empresa, en una empresa extraordinaria. Los líderes de nivel 5 son modestos y voluntariosos, humildes y valientes. Para captar este concepto tenemos que pensar también en el caso de Coleman Mockler, que fue el director general de Gillette entre los años 1935 y 1991. Coleman Mockler, un hombre tranquilo y reservado, siempre muy educado, tenía fama de persona muy amable, pero a la hora de luchar por la grandeza futura de Gillette supo enfrentarse con determinación a los ataques en forma de OPAs hostiles. Y en lugar de optar por beneficio instantáneo para los accionistas y embolsarse millones de la venta de sus propias acciones, Coleman Mockler y su equipo prefirieron ponerse en contacto con miles de inversores particulares, llamándolos de hecho uno por uno, para evitar esas adquisiciones. Otra cosa que hicieron fue invertir mucho en nuevos sistemas, en nuevas tecnologías, más tarde conocidos como Sensor y Match 3, con lo cual aseguraron el futuro de la compañía. En el momento de la batalla por el poder, Sensor prometía beneficios futuros significativos que no se veían reflejados en el precio de las acciones porque obviamente era un desarrollo totalmente secreto. No obstante, Coleman Mockler y su consejo directivo supusieron con muy buen acierto que el valor futuro de las acciones superaría con creces el precio actual ofrecido por los postores. Al final, la compañía, sus clientes y los accionistas podrían haber salido muy perjudicados si el director general de Gillette hubiera claudicado frente a esas OPAs hostiles. Él se hubiera embolsado sus millones y se hubiera retirado a vivir una vida de ocio, probablemente. Pero Coleman Mockler ejemplifica una característica fundamental de los líderes de nivel 5. La ambición primero, sobre todo una ambición para la compañía, y la preocupación por el éxito de este en lugar del enriquecimiento propio o el renombre personal. Por el contrario, los líderes de empresas, de compañías de comparación, que están más preocupados por su propia reputación de grandeza personal y por sus honorarios, ¿no? Por sus grandes honorarios, muchas veces no conseguían preparar a su organización para el éxito a largo plazo. Tal vez en la falsa creencia de que la mejor prueba de tu grandeza personal es que la empresa
se venga abajo una vez que ellos se hubieran ido. No lo sé. Al Dunlap, el hombre que Scott Paper, que era el hombre fuerte de Scott Paper, la compañía que se comparaba con Kimberly-Clark, ¿no? Contrató como director general, era un hombre cortado por un patrón muy diferente al de Darwin Smith que hemos visto. Al Dunlap era, o decía, a todo el que quería escuchar lo mucho que había conseguido para la empresa, pues le contaba sus grandes alabanzas. No obstante, el balance que había hecho Business Week de su gestión presentaba una imagen sumamente diferente. La acumulación de su fortuna personal, sí, de 100 millones de dólares, en apenas 600 días de trabajo con Scott Paper, principalmente reduciendo, ¿cómo? Pues el número de empleados, el número de trabajadores, recortando el presupuesto de investigación y desarrollo y administrando a la compañía hormonas, por decirlo así, de crecimiento que la preparaban para su venta y para embolsarse el dinero. Es muy importante entonces tener en cuenta que un liderazgo de nivel 5 no consiste únicamente en tener humildad y en ser modesto. Requiere sobre todo una firme determinación, una determinación casi diría estoica, volviendo al término del estoicismo, ¿no? De hacer lo que sea preciso para que la compañía, para que la empresa llegue a ser extraordinaria, incluso por encima, sin duda, de tus intereses personales como director general. Primero quién y luego qué. Bueno, cuando Jim Collins y su equipo iniciaron esta investigación, ellos esperaban encontrar que el primer paso natural de una empresa debería ser pues tomar una dirección, tener una visión o una estrategia novedosa y conseguir que el personal, que los empleados se implicaran y siguieran esa nueva dirección, esas nuevas directrices, esa nueva visión o estrategia. Sin embargo, lo curioso es que descubrieron algo muy diferente. Descubrieron que los ejecutivos que iniciaron estas transformaciones de las compañías que habían dado, el primer paso era elegir a la gente adecuada y deshacerse de la gente inadecuada, y que esa gente adecuada fueran los que averiguaran a dónde debían de dirigir la empresa, a dónde debían de dirigir la compañía. Es decir, primero las personas y luego la estrategia, la visión. Y estos directivos conocían tres verdades muy simples, muy sencillas. Bueno, lo primero es que si empezamos por quién, en lugar de por el qué, nos resultará mucho más fácil adaptarnos a un mundo tan cambiante, que está en continua evolución. Es decir, si la gente que se sube a un autobús, principalmente se sube a este autobús por la dirección, por la estrategia que va a tomar, pues tendrán un problema en el momento en que cambie esa estrategia o cambie esa dirección. Pero si te subes por la gente que hay dentro del autobús, entonces es mucho más fácil cambiar de dirección o de estrategia. Segunda verdad, si en el autobús va la gente adecuada, el problema de cómo motivarlos y dirigirlos desaparece, porque las personas adecuadas no necesitan estar estrechamente controladas, estarán automotivadas de alguna forma por su propio impulso, ¿no? Para producir los mejores resultados posibles y formar parte de esa creación de algo extraordinario. Y la tercera verdad es que si en el autobús hay gente inadecuada, descubrir la dirección adecuada no nos ayudará, no nos va a ayudar, ¿no?, a tener una empresa extraordinaria, porque la gente sigue siendo inadecuada. La visión sin la gente no sirve absolutamente para nada. Considerando el caso tan interesante de banca de Wells Fargo, os cuento un poco. Bueno, el inicio de la trayectoria de 15 años de rentabilidad se remonta a principios de los años 70, cuando el entonces director general de Wells Fargo, Dick Coley, empezó a reunir un equipo de directivos con mucho más talento. De hecho, el equipo más talentoso de la industria de la banca. Coley estimó que el sector bancario acabaría experimentando un cambio notable, pero el mismo Coley desconocía qué forma adoptaría ese cambio. Por ello, en lugar de pretender diseñar una estrategia para el cambio, él y su presidente
se dedicaron a contratar a gente excelente en cuanto la encontraban, pues muchas veces sin tener en mente exactamente qué iba a hacer cada uno de ellos. Pero la teoría de Coley sí resultó muy clarividente. O sea, nadie podía predecir todos los cambios que se iban a producir a partir de la liberalización bancaria, y cuando estos cambios llegaron, ningún banco los afrontó mejor que Wells Fargo. ¿Por qué? Porque tenían un super equipo. Y en ese momento, cuando el sector bancario cayó hasta un 60% por detrás del mercado bursátil, Wells Fargo superó el mercado en tres veces, ¿no? Entonces, y el caso, por ejemplo, de Bank of America, que adoptó un enfoque muy diferente, porque mientras Coley contrató sistemáticamente a los mejores que pudo, esta entidad, Bank of America, aplicó el modelo denominado generales débiles, lugartenientes fuertes. Y si elegimos generales fuertes para posiciones clave, pues tus competidores de alguna manera abandonarán. Pero si elegimos generales débiles, en lugar de ejecutivos altamente capacitados, lo más probable es que los lugartenientes fuertes se queden, que era lo que pretendían conseguir. El modelo de los generales débiles produjo un clima finalmente complicado en el Bank of America, que mucho más complicado y más diferente, de hecho, que el de Wells Fargo. Mientras el equipo de Wells Fargo actuaba como una unidad fuerte de miembros iguales, debatiendo con pasión cada tema en busca de las mejores soluciones, de las mejores propuestas, los generales débiles, por llamarlos así, de Bank of America esperaban indicaciones de más arriba, y en sus reuniones casi nunca surgía ningún tipo de conflicto, ni se hacían comentarios, y por lo general simplemente se esperaba a ver hacia dónde soplaba el viento. Sin embargo, no se trata simplemente de reunir al equipo adecuado o al equipo más talentoso. El punto más importante es, primero, conseguir que la gente adecuada se suba al autobús, ¿no? Y que la gente no adecuada también se baje del autobús. Y además de hacerlo, antes de averiguar a dónde deberían de conducirlo. Entonces, el segundo punto importante es el grado de rigor necesario en las decisiones para que una empresa pueda dar el salto. A diferencia de las compañías que dieron el salto y crearon equipos directivos sólidos y potentes, muchas compañías que comparecieron aplicaron el modelo, ¿no?, de un genio con miles de ayudantes. Y en este modelo la compañía no es más que una plataforma para las dotes de un individuo, eso sí, extraordinario. Y en estos casos el genio del director es un activo magnífico, sin duda, siempre y cuando permanezca en la empresa. Si se es un genio, pues no se necesita quizás un equipo de profesionales de cierto calibre que puedan demostrar su valía en cualquier otro sitio. Lo único que se necesita es un ejército de buenos soldados que ayude a poner en práctica las buenas ideas que tiene el genio. No obstante, cuando el genio se va, los ayudantes suelen perderse, lo que es todavía peor, ¿no? Porque intentan imitar su audacia sin el soporte suficiente de talento. Ecker Corporation, por ejemplo, tuvo que pagar por las consecuencias de un líder que tenía, eso sí, una habilidad extraordinaria para descubrir lo que había que hacer, pero muy poca capacidad para formar un equipo directivo adecuado. Jack Ecker era un hombre dotado de una energía personal desbordante y una capacidad innata para captar el mercado y hacer negocios. Y a partir de dos pequeñas tiendas en Wilmington, creo, Delaware, y en Delaware supo el crearse un imperio de tiendas repartidas por todo el sudeste de Estados Unidos. Y a finales de la década de los 70 parecía que Ecker podía convertirse en la mejor compañía del sector. Pero entonces Jack Ecker se fue para dedicarse a su pasión, que era la política, y se presentó para senador. Y claro, sin su genio, la compañía Ecker inició un largo declive que acabó siendo adquirida por J.C. Penney, y esto demuestra un poco ese riesgo que tienes si tienes un genio y muchos soldados. Collins y su equipo, Jim Collins y su equipo, esperaban encontrar aquellos cambios en los sistemas de incentivos a directivos que estuvieran estrechamente relacionados con una compañía, ¿no?, que pudiera dar ese salto. Sin embargo, la única diferencia significativa que encontraron a este respecto fue que los ejecutivos de las compañías que habían dado el salto recibían una compensación económica ligeramente menor
10 años después de la transición que sus equivalentes en las todavía mediocres compañías de comparación, digamos. No es que, a ver, no es que la compensación ejecutiva fuera irrelevante, sino que para las empresas extraordinarias era una manifestación de primero quién. No se trataba de cómo compensar a sus ejecutivos, sino de que estos ejecutivos tenían que compensar en primer lugar. Si tenemos ejecutivos adecuados en el autobús, harán todo lo posible para crear una compañía excelente. No por lo que puedan obtener a cambio, sino simplemente porque no pueden conformarse con menos, porque buscan siempre la excelencia, porque su código moral es el de conseguir la excelencia por sí misma. Y en eso influye muy poco el paquete de compensaciones económicas que le puedas dar. La finalidad de un sistema de compensación no tiene que ser conseguir los comportamientos adecuados de las personas inadecuadas, sino lograr que las personas adecuadas se suban al autobús y permanezcan sentadas tiempo suficiente como para poder desarrollar esa compañía extraordinaria. Bueno, un ejemplo particularmente ilustrativo es el de Nucor. Esta empresa desarrolló todo su sistema en torno a la idea de que es posible enseñar a un granjero a fabricar acero, pero lo que no se puede enseñar a un granjero es a trabajar éticamente con gente, con personas, compañeros que no tienen ética. Y en lugar de instalar sus fábricas en pueblos tradicionalmente acereros de Estados Unidos, como podrían ser Pittsburgh o Gary, pues las ubicó en estados mayormente de granjeros, como pueden ser Indiana, Nebraska o Utah. Y de hecho tenían la frase de el granjero típico es hay que arar el campo antes del mediodía. Y la tradujeron fácilmente a tienes que fundir 40 toneladas antes de comer. Nucor despidió a todos aquellos que no compartían, digamos, su ética laboral, lo que provocó hasta un 50% de rotación el primer año. Pero seguida de una rotación muy baja una vez que se contrató a las personas adecuadas. Y para atraer y retener a los mejores trabajadores, lo que hacía Nucor es que pagaba a sus empleados más que cualquier otra compañía acerera del mundo. Pero desarrolló su sistema de remuneración en torno a un mecanismo de primas de equipo sometido a una gran presión, ¿no? Con más del 50% de la compensación del trabajador vinculada directamente a la productividad del equipo, a la productividad de su grupo de trabajo. Y este sistema en Nucor no pretendía convertir, sin duda, a la gente perezosa en trabajadores duros, ¿no? Sino más bien en crear un entorno en el que los que trabajaban duro pudieran prosperar y los perezosos pudieran bajarse del autobús o ser expulsados de él por el resto de sus compañeros, ¿no? Las compañías que han dado este tipo de saltos dan la impresión de ser lugares en los que resulta muy duro trabajar, pero no son culturas crueles, son culturas rigurosas. Y la diferencia es fundamental entre la crueldad y ser riguroso. Ser cruel significa cortar y derribar, especialmente en momentos de crisis, o despedir a gente sin ningún miramiento, ningún tipo de consideración al respecto. Ser riguroso significa aplicar unos criterios adecuados en todo momento y a todos los niveles. Significa que los mejores no tienen que preocuparse por sus puestos de trabajo y que pueden concentrarse totalmente en sus tareas del día a día. Collins y su equipo han extraído de la investigación 3 disciplinas prácticas sobre lo que significa ser riguroso y no cruel. Y son estas 3 disciplinas que tenemos aquí. La disciplina práctica número 1 es que en caso de duda no contrates, sigue buscando. Que ninguna empresa puede aumentar sus ingresos a mayor velocidad que su capacidad para conseguir el personal adecuado que sostenga ese crecimiento. Si el crecimiento de los ingresos es mayor que el de la gente, preparada me refiero, pues esta nunca llegará a ser tan grande como merece esta compañía, no será tan extraordinaria. La disciplina número 2 es que si sabemos que tenemos que hacer un cambio de personal, hagámoslo, se tiene que hacer. Es decir, en el momento en que sentimos que tenemos que controlar estrechamente a alguien, es que hemos cometido un error al contratarlo. Los mejores empleados no necesitan estar vigilados de cerca. Dejar que las personas inadecuadas se queden es injusto
para con las personas adecuadas, ya que éstas inevitablemente deben de tratar de compensar las carencias de las personas inadecuadas. Los buenos profesionales están intrínsecamente motivados por los resultados y cuando ven que sus esfuerzos se ven afectados por tener que soportar una carga extraordinaria, al final acaban frustrándose y eso no nos conviene. La tercera disciplina es destinar a los mejores las mejores oportunidades, no los problemas más graves. Mirad, a comienzos de la década de los 70, R.J. Reynolds y Philip Morris obtenían la mayor parte de sus ingresos del mercado local. La teoría de R.J. Reynolds era esta: pues si alguien de algún lugar del mundo quiere Kamen, que nos llame. Pero Joe Kuhlman de Philip Morris tenía una teoría totalmente diferente. Identificó los mercados internacionales como la mejor oportunidad de crecimiento a largo plazo. Y a pesar de que la compañía obtenía menos del 1% de sus ingresos de operaciones internacionales, Kuhlman insistió y trató de diseñar la mejor estrategia para sus operaciones internacionales y acabó llegando a una respuesta de quién y no de qué. Es decir, apartó a su equipo ejecutivo número 1, que era George Weissman en aquel momento, de su actividad local y le hizo responsable del negocio internacional. Muchos lo vieron como un castigo, ¿no? Y se preguntaban qué era lo que había hecho mal este hombre, ¿no? No obstante, 20 años después, la decisión de Kuhlman de mover a Weissman fue un golpe de genio. Este último convirtió el departamento internacional en uno de los mayores y de más rápido crecimiento de la compañía. De hecho, Marlboro se iba a convertir en el cigarrillo más vendido del mundo bajo el mandato de Weissman. Hablemos ahora de el buen hacer frente a las adversidades y, por supuesto, de no perder nunca la fe, la esperanza. Mirad, las compañías que habían dado el salto, ese salto a lo extraordinario, basaron todo el proceso estrictamente en hechos reales. Cuando hacemos un esfuerzo honesto y suficientemente diligente para asumir la verdad de la situación, las decisiones correctas suelen ser más que evidentes. Incluso si todas las decisiones no resultan evidentes, una cosa siempre es cierta: no podemos tomar una serie de buenas decisiones si primero no hacemos frente a los hechos, a aceptar la realidad. Consideramos, por ejemplo, el caso de Kroger y A&P. Ambas compañías eran viejas a comienzos de la década de los 70. Los dos tenían casi todos sus activos invertidos en tiendas de comestibles tradicionales. Ambas compañías tenían representación fuera de las áreas de mayor crecimiento de Estados Unidos. Y ambas sabían cómo estaba cambiando el mundo que las rodeaba. Y sin embargo, una de ellas se enfrentó al hecho de tener que cambiar todo su sistema para poder responder a la realidad cambiante de ese momento, mientras que la otra se quedó estancada. A principios de los años 50, de la década de 1950, A&P se constituyó como la mayor empresa de ventas al por menor del mundo y como una de las mayores corporaciones de Estados Unidos. Kroger, por el contrario, se constituyó como una cadena de tiendas de alimentación poco atractiva, con menos de la mitad del tamaño de A&P y con una rentabilidad que a duras penas seguía el ritmo de la bolsa. Pero entonces, en la década de 1960, A&P empezó a titubear, mientras que Kroger sentaba las bases de su excelencia. En los 25 años posteriores, en 1933, Kroger generó una rentabilidad acumulada 10 veces superior a la del mercado y 8 veces superior a la de A&P. ¿Cómo es posible o cómo fue posible este cambio tan profundo? Bueno, durante la mitad o la primera mitad de ese siglo XX, cuando las dos guerras mundiales y una regresión económica impusieron la frugalidad entre los norteamericanos, se vendían un montón de alimentos baratos en tiendas de alimentación. Pero en la segunda mitad del siglo XX los norteamericanos cambiaron su consumo, su manera de consumir. Querían locales más bonitos, más grandes, más variedad de tiendas en las que poder elegir. Querían productos más originales, como 5 tipos diferentes de colores,
digamos, verduras diferentes, mezclas de proteínas, de polvo, hierbas, curativas chinas, de todo, una amalgama, una barbaridad de cosas diferentes. Y también querían poder hacer transacciones bancarias y ponerse las vacunas anuales contra la gripe mientras hacían sus compras, imaginaros. En definitiva, querían grandes superficies que ofrecían casi todo bajo un mismo techo, con un gran espacio de aparcamiento, precios bajos, suelos limpios y un montón de cajas. Bueno, pues Ralph Burger, el sucesor de los hermanos Hartog, que había creado esa dinastía de A&P, enfocaba sus decisiones preguntándose lo siguiente: ¿qué habría hecho el señor Hartford? Y el modelo anticuado chocaba cada vez más contra esa realidad cambiante. Y A&P empezó un proceso de pasar de una estrategia a otra, rotando a los directores generales e introduciendo recortes radicales de precios sin darse cuenta de que lo que querían los consumidores no eran precios más bajos, sino tiendas, lugares de compra diferentes. Mientras tanto, Kroger se enfrentó a la realidad y asumió que el viejo modelo de la tienda de comestibles, que representaba el 100% de su negocio, se iba a morir, se iba a extinguir. Así que el futuro estaba en las grandes superficies, que ofrecían productos muy variados. Había que ser número 1 o número 2 en cada mercado para no quedarse fuera. Los responsables de la empresa decidieron empezar de cero, cambiar o reemplazar todas las tiendas y eliminar toda la representación que no encajara con esa nueva realidad. Bueno, pues a principios de la década de 1990, Kroger había reconstruido la totalidad de su sistema conforme al nuevo modelo y estaba en camino de convertirse en la primera cadena alimentaria de Estados Unidos. Mientras tanto, A&P, todavía más de la mitad de las tiendas conservaban el mismo aspecto que en los años 50 y la compañía se había convertido en un triste remanente de lo que había sido toda una institución norteamericana. Los estudios que se han realizado sobre las víctimas de guerra, accidentes o enfermedades descubrieron que por lo general se les podría agrupar en 3 categorías: los que estaban permanentemente desalientados por lo acaecido, los que lograron que su vida volviera a la normalidad y los que utilizaban la experiencia como un elemento que los hizo más fuertes. Las compañías como Kroger, que habían dado el salto, se sitúan en este tercer grupo, el del elemento fortalecedor. Así que el buen hacer ante las adversidades. Vamos ahora con el concepto principal, los 3 círculos, la simplicidad de esos 3 círculos. Bueno, en su famoso ensayo El erizo y el zorro, Isaiah Berlin dividió el mundo en erizos y zorros, ¿no? Basándose en la antigua parábola griega que dice que el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una cosa muy importante. Los zorros persiguen varias metas al mismo tiempo y ven el mundo en toda su complejidad, mientras los erizos, sin embargo, simplifican un mundo complejo en una idea organizadora muy simple, que unifica y que de alguna forma lo guía todo. Bueno, las personas que habían creado las compañías que habían dado este salto de lo extraordinario eran en su mayoría, podríamos decir que eran erizos. Habían utilizado su naturaleza de erizos para dirigirse hacia un concepto principal o hacia algo muy vertebrador dentro de sus empresas. Y aquellos que lideraban compañías de comparación a estas tendían a comportarse como zorros, es decir, no conseguían nunca la ventaja de tener un concepto sumamente claro y se mostraban dispersos, difusos o incluso inestables. Consideremos, por ejemplo, el caso de Walgreens frente a Eckerd. Walgreens generó unos beneficios extraordinarios entre 1975 y el año 2000 que superaron el mercado en más de 15 veces. De hecho, pasaron por delante en esos 25 años a compañías como General Electric, como Merck, como Intel o como la mismísima Coca-Cola. El concepto de Walgreens era muy sencillo: ofrecer al cliente unas tiendas mejores, de mayor conveniencia y que rendían un elevado beneficio por visita. Y con esta estrategia revolucionaria, Walgreens logró superar a todas las compañías que ya he mencionado. Como buen erizo, Walgreens partió de este concepto simple y lo implementó con la máxima diligencia.
se embarcó en un programa sistemático para reemplazar todas las ubicaciones inconvenientes por otras que fueran mucho más convenientes, preferiblemente locales que hicieran esquina para que los clientes pudieran entrar y salir fácilmente desde varias direcciones. La compañía era tan pionera en la apertura de farmacias en las que se podía comprar realmente sin bajarse del coche. Igualmente concentró su actividad en zonas urbanas para que nadie tuviera que ir demasiado lejos para poder ir a Walgreens. Por ejemplo, en un radio de 1,5 kilómetros, 1 milla, se podían encontrar hasta varias tiendas de Walgreens. Y después Walgreens conectó su concepto de conveniencia con una sencilla idea económica: beneficio por visita de cliente. Es decir, la concentración alta de tiendas llevó a la obtención de economías de escala en los locales, lo cual proporcionó el efectivo necesario para continuar con la apertura de tiendas, lo cual a su vez llevó a la obtención de más clientes. Al añadir servicios de margen elevado como el revelado de fotos en 1 hora, Walgreens incrementó su beneficio por visita de cada cliente. Más conveniencia condujo a más visitas de más clientes, quienes, al multiplicarse, provocaban un incremento en los beneficios por visita del cliente y revertieron el efectivo en el sistema, lo que permitió crear más tiendas. Es decir, un círculo virtuoso. En un contraste marcado con Walgreens, los ejecutivos de Ecker, negociantes hasta la médula, aprovecharon compulsivamente las oportunidades que se les presentaron para adquirir locales agrupados. 42 aquí, 30 allá, sin ningún criterio unificador evidente. Mientras que los ejecutivos de Walgreens sabían que el crecimiento rentable se conseguía eliminando todo aquello que no encajara en el concepto principal. Los de Ecker persiguieron el crecimiento por el crecimiento, lanzándose al mercado del vídeo, con la compra de American Home Video Corporation. El nuevo negocio no les trajo más que pérdidas y sería responsable del final de hecho de Ecker como compañía independiente. En el equipo de Collins, en el equipo de Jim Collins, quedó muy claro que las compañías, las empresas que habían dado el salto, habían adquirido un concepto muy simple que habían utilizado como marco de referencia para todas sus decisiones. Mientras tanto, las compañías de comparación, como el caso de Ecker contra Walgreens, se vieron atrapadas por vistosas estrategias de crecimiento. Así que este concepto principal es simple y cristalino, fluye de una comprensión profunda de la intersección de los 3 círculos. ¿Cuáles son estos 3 círculos? Bueno, el primero es aquello en lo que podemos ser los mejores. Solo porque poseemos unas capacidades esenciales no significa que necesariamente que podamos ser los mejores del mundo ejerciéndolas. Pero tenemos que saber en qué somos los mejores. Lo segundo, el tercer círculo, es que lo que mueve nuestro motor económico, tenemos que saber exactamente qué es lo que mueve nuestro motor económico. Todas las compañías que habían dado este salto extraordinario habían averiguado la manera de ganar dinero y obtener unos beneficios importantes y sostenidos de la manera más efectiva posible. Y el tercer círculo es que lo que más nos apasiona es lo que hay que hacer. La idea no era estimular la pasión, sino descubrir lo que hace que nos apasionemos. No se trata de proponernos ser los mejores, de buscar una estrategia para ser los mejores o de trazar un plan para ser los mejores. Simplemente es hacer o saber más bien en qué podemos ser los mejores. Y esta diferencia es absolutamente crucial, porque a todas las empresas les gustaría ser los mejores en algo, pero muy pocas saben realmente aquello en lo que tienen la posibilidad de ser las mejores. Y no menos importante, aquello en lo que no pueden ser las mejores. Y es esta distinción la que destaca como uno de los contrastes principales entre las compañías que dieron ese salto extraordinario y las de comparación. Abbott, por ejemplo, comprendió en los años 70 que tratar de ser la mejor compañía farmacéutica ya no era una opción viable, porque perdieron la oportunidad ante sus competidores. No obstante, sabían que podrían destacar en la fabricación de productos médicos y de asistencia y que esto los haría rentables. Y con el tiempo Abbott se convertiría en la compañía número 1 en productos nutricionales para hospitales y aparatos de diagnóstico. Ambas áreas
con efecto directo sobre la reducción de los costes médicos. Es fundamental manejarse en una cultura de disciplina. A ver, la disciplina por sí misma no produce grandes resultados. De hecho, en la historia podemos encontrar un montón de empresas que aplicaron una disciplina muy estricta, recta y bien definida y que se vieron abocadas al desastre. Lo importante es conseguir primero personas disciplinadas que hagan un razonamiento muy riguroso y que luego emprendan una acción disciplinada dentro de un marco, es decir, de un sistema sólido diseñado en torno a esa idea, ese concepto central del que hablábamos. Y a todo el mundo le gustaría ser el mejor, pero muchas empresas carecen de la disciplina necesaria para averiguar con una claridad muy objetiva en qué pueden ser las mejores y de la voluntad de hacer lo que es necesario para transformar ese potencial en una realidad. Carecen de la disciplina, por tanto, carecen de esa disciplina necesaria para preparar su propia receta de éxito. Consideramos, por ejemplo, Wells Fargo en comparación con Bank of America. Su director general nunca dudó de que la compañía pudiera emerger de la liberalización bancaria como una organización más fuerte, no más débil. Vio que la clave para llegar a ser una gran compañía no residía en diseñar nuevas estrategias brillantes, sino en proponerse erradicar 100 años de mentalidad del sistema bancario, más bien. Y este director general marcó un tono muy claro desde lo más alto. No vamos a pedir que los demás lo pasen mal mientras nosotros nos quedamos sentados. Inició una política de austeridad, congelando los salarios de ejecutivos durante 2 años. Cerró el comedor directivo y lo sustituyó por una cafetería que daba un servicio a todos los empleados. Devolvía los presupuestos que le parecían desorbitados, advirtiendo: ¿te gastarías así tu propio dinero? Bueno, pues a diferencia de Wells Fargo, los ejecutivos de Bank of America no tenían la disciplina necesaria para preparar su propia receta y ejecutar esa austeridad necesaria en aquel momento. Preservaron su glamuroso reinado ejecutivo en el imponente torre del centro de San Francisco, donde todo rebosaba excesivo lujo, después de perder a lo mejor 2.000 millones en 3 años. Y a mediados de la década de los 80 estamos hablando. Bueno, pues el Bank of America acabó realizando los cambios necesarios para responder a la liberalización. Pero se tardó. Incluso en sus días más oscuros, el Bank of America no podía deshacerse de todo aquello que protegía a sus ejecutivos del mundo real. Así que es importante ser conscientes de esto y tener una cultura de la disciplina y adaptarse a cada momento, como así lo hizo Wells Fargo. Hablemos de tecnología y de cómo existen ciertos aceleradores de la tecnología, como muchas compañías realmente extraordinarias de los últimos 100 años, estamos hablando desde Walmart hasta Walgreens, que he mencionado, desde Procter & Gamble hasta Kimberly-Clark, tienen sus orígenes en muchas generaciones de cambios tecnológicos, ya sea incluso la electricidad, ¿no? La televisión, el Internet, pero se han adaptado antes y han surgido extraordinarias de esos cambios. Las mejores empresas siempre saben adaptarse. El cambio inducido por la tecnología no es nada nuevo. La verdadera pregunta no es cuál es el papel de la tecnología, sino en qué sentido las compañías que han dado ese salto piensan de forma diferente respecto a la tecnología. Walgreens, por ejemplo, utilizó la tecnología como una herramienta para acelerar su evolución, vinculándola directamente a su concepto de tienda de conveniencia que incrementa el beneficio por visita de cada cliente. El caso de esta compañía refleja una pauta de conducta general. En todos los casos de compañías que dieron ese salto extraordinario, encontramos una sofisticación tecnológica. No obstante, nunca se ha introducido una tecnología por sí misma, sino que se aplicó de manera pionera tras una selección muy cuidadosa. Es decir, cuando se utiliza bien, la tecnología se convierte en un impulso acelerador, no en un creador de este. Las compañías que dieron el salto extraordinario nunca empezaron sus transiciones, digamos, sus cambios con el uso de tecnología punta, por la simple razón de que no se puede hacer un buen uso de la tecnología hasta que no se sepa qué tecnologías son más relevantes, ¿no? Y las tecnologías relevantes solo pueden ser aquellas que están relacionadas directamente con los 3 círculos que ya hemos visto, que se interseccionan con ese concepto principal. A ver, en las compañías de comparación, sin embargo,
ha quedado demostrado que la tecnología por sí sola no puede crear resultados extraordinarios. Chrysler, por ejemplo, hizo un uso muy bueno del diseño informático avanzado y de otras tecnologías de diseño, CAD/CAM y todo esto, pero no aplicó estas tecnologías a un concepto claro. Y a medida que Chrysler fue desviándose de los tres círculos, a mediados de la década de los 80, pues pasando de fabricar aviones y coches deportivos, ninguna tecnología avanzada por sí misma habría podido salvar a la compañía de otra caída masiva del mercado. Es decir, que la tecnología, sin un ámbito de aplicación claro, sin la disciplina necesaria para permanecer dentro de esos tres círculos, no puede convertir a una empresa en extraordinaria por sí sola. Hablemos ahora del disco y la espiral de declive. Imaginaos un disco enorme, pesado, de metal macizo, montado horizontalmente sobre un eje y con un peso de más de 2.000 kilos, por ejemplo. Imaginemos que tenemos que conseguir que el disco gire alrededor del eje lo más rápidamente posible y durante el mayor tiempo posible. Entonces lo empujamos con gran esfuerzo, conseguimos que avance hacia adelante, moviéndose casi nada, un poquito de nada. Seguimos empujando y después de 2 o 3 horas de constante esfuerzo conseguimos que el disco dé una vuelta completa. Seguimos empujando y el disco empieza a moverse un poco más deprisa. Con cada vuelta que le damos va ganando más velocidad. Entonces, en un momento dado, el impulso, por fin, juega a nuestro favor y lanza el disco hacia adelante. Su propio peso empieza a trabajar para nosotros. Cada vuelta del disco se va sumando al trabajo realizado anteriormente, multiplicando el esfuerzo invertido. Ahora sí nos resultaría muy difícil saber cuál ha sido el gran empujón que ha hecho que ese disco vaya tan deprisa. Bueno, esta imagen recoge la sensación general de que lo que ocurrió en estas compañías cuando dieron ese salto de buenas a extraordinarias no fue drástico, no fue algo decisivo, no se produjo de la noche a la mañana, no fue un programa especial, no fue una innovación fascinante, ni una resolución ni mucho menos violenta. O sea, las compañías que dieron ese salto de lo bueno a lo extraordinario lo hicieron mediante un proceso acumulativo, como en el disco. Es decir, paso a paso, acción a acción, decisión a decisión, vuelta a vuelta del disco, que ha ido sumando resultados sostenidos y espectaculares. Por ejemplo, Nucor, ¿no? Nucor empezó a dar vueltas al disco en 1965. Al principio únicamente intentaba evitar la quiebra, luego construyó su primera fábrica porque no podía encontrar un proveedor fiable y tuvo que decir, pues lo fabrico yo. Y los trabajadores de Nucor descubrieron que tenían habilidad para hacer el mejor acero y más barato que nadie. Así que dijeron, bueno, pues construyamos otra fábrica y luego 3 y más. Consiguieron clientes, luego más y más clientes, y el disco ganaba impulso, vuelta a vuelta, mes a mes, año tras año. Y luego, alrededor de 1975, 10 años después, los trabajadores de Nucor se dieron cuenta de que si seguían empujando el disco, podrían convertirse en la empresa acerera más rentable y número 1 del mundo. Si dejamos que el disco haga su trabajo, no necesitamos comunicar fervientemente nuestros objetivos. La gente lo puede deducir por sí misma a partir del impulso del disco. Si seguimos haciendo esto, mirad a dónde podemos llegar. Cuando la gente decide por sí misma convertir el potencial en resultados, el objetivo se consigue prácticamente solo. Y por otro lado, encontramos un patrón de conducta opuesto en las compañías de comparación. En lugar de seguir un proceso paulatino de mucha deliberación para averiguar lo que hay que hacer, dedicar tiempo en lo que hay que hacer y después simplemente hacerlo, las compañías de comparación suelen lanzar programas nuevos con mucha fanfarria y ruido, con la intención de motivar a sus tropas, vamos a llamarlo así, a los clientes, pero lo único que consiguen es que no produzcan resultados sostenidos. Es decir, empujan el disco en una dirección, entonces se paran, cambian de dirección, empiezan a empujar en otra nueva dirección, cambian de dirección, vuelven a empujar, bla, bla, bla.
después de años de ir de aquí para allá, las compañías de comparación no consiguen crear un impulso sostenido y caen en lo que se llama la espiral de declive. Consideremos, por ejemplo, el caso de Warner Lambert. Bueno, Warner Lambert era la compañía que dejó, de hecho en Business Week dijo que era una empresa, la empresa líder, iba a ser la empresa líder en productos de consumo, y un año después dio un giro bastante brusco y dirigió su mirada o su atención al sector sanitario. En 1981 la compañía volvió a cambiar de dirección y volvió a la diversificación, a la fabricación de productos de consumo. 6 años después, Warner Lambert dio media vuelta alejándose de los productos de consumo para dedicarse de nuevo a la atención sanitaria, perdiendo más dinero en publicidad que en investigación y desarrollo. Y a principios de los 90, como reacción a la reforma sanitaria que el presidente Clinton promovió, la compañía volvió a cambiar. ¿Cómo hizo? Bueno, pues dirección, diversificación, de nuevo marcas de consumo. Es decir, del año 79 hasta el año 98, Warner Lambert sufrió 3 importantes reestructuraciones. Una por cada director general que tuvo en el mismo periodo. Y despidió a más de 20.000 trabajadores en su intento por conseguir resultados revolucionarios. Una y otra vez la compañía obtenía resultados muy buenos y al cabo de un tiempo resultados muy malos, sin conseguir nunca un impulso sostenido que fuera aumentando la velocidad de ese disco hasta llegar al momento del despegue. Evidentemente, la rentabilidad de sus acciones cayó enormemente y Warner Lambert desapareció como compañía independiente, creo que absorbida por Pfizer, si no recuerdo mal. Bueno, y para cerrar, vamos con la conclusión de esta investigación, este libro tan maravilloso de Jim Collins, de Empresas que sobresalen. Y la conclusión es muy sencilla. Crear algo grande no tiene que ser más difícil que crear algo bueno. Tal vez alcanzar la grandeza sea estadísticamente menos habitual, pero estamos de acuerdo en que no requiere más sufrimiento que perpetuar la mediocridad. Entonces, para muestra están estas compañías de comparación que estudió Jim Collins y su equipo. Y la belleza y el poder de sus conclusiones es que podemos simplificar radicalmente nuestras vidas y al mismo tiempo, a través de esa simplificación, incrementar nuestra efectividad. Yo creo que lo que intenta transmitir este libro no es que tenemos que añadir sus principios a lo que ya estamos haciendo y cargarnos con más trabajo del que ya tenemos. Yo creo que lo que intenta transmitirnos es que nos tenemos que dar cuenta de que ya mucho de lo que hacemos es como máximo una pérdida de energía. Es decir, que si organizamos la mayor parte de nuestro tiempo de trabajo en torno a la aplicación de estos principios e ignoramos o dejamos de hacer todos los demás, nuestras vidas serían mucho más simples y nuestros resultados serían considerablemente mejores.